Bueno, bienvenidos una vez más, en esta ocasión, en esta 56 edición del Trofeo San Jorge en Alcoy, a cargo de la Unión Ciclista Alcoy. Y esta vez, en este 7 de abril de 2013, en este recorrido cercano a los 100 kilómetros, con subida a Tudons incluida. Y la salida, al igual que el año pasado, desde el centro comercial Alzamora. Ya en línea de salida, cercano a 84 corredores, con una salida neutralizada hasta Cocentaina, justamente para encarar el comienzo de carrera, ya dirección Muro de Alcoy, para dirigirnos ahí al pantano de Beniarrés. Todas estas imágenes con salida neutralizada. Aprovechamos también para recordar un poquito el palmarés, ahora recordando el año 2012, con esa victoria a cargo de José Belda en las filas del G-Sport, en escapada en solitario por delante de Sergio Mantecón, y ya un poquito por atrás también del G-Sport, Iván Martínez, que sería tercero, Unai Huertas cuarto, Román Sáez en esa ocasión quinto, encabezando un grupito de 6 o 7 unidades, y conseguirían finalizar 30 corredores. Eso en cuanto a la edición 2012, recordando también la victoria por equipos para el G-Sport por delante del Benicassim y el UPV Bancaja. Ahí tenemos al pelotón ya en calles de Cocentaina. Había que hacer ese giro a la derecha para dirigirnos a Alquerías de Aznar. Ahí tenemos ahí por delante Sergio Mantecón, el corredor del Will Golf Trek. Y al segundo año que participa en esta prueba, que le sirve de preparación para esa fantástica temporada, el corredor Vicker. Ahí tenemos, continuamos neutralizados hasta finalizar esta bajada, dirección Alquerías de Aznar. Ahí tenemos en el mapa la situación entre Cocentaina y Alquerías, donde se iba a dar la salida justamente en estos momentos. Y nada más a dar el pito, un pequeño arreón por parte de Sergio Mantecón, ahí con dos hombres del Mutua a su rueda. Y repetimos, una excelente temporada Vicker para Sergio Mantecón, situado actualmente octavo en el ranking UCI mundial. Y ahí justamente antes de llegar a Muro, otro pequeño arreón de Josep Betalu. Recordamos la temperatura hoy aquí, muy fría. Había amanecido una mañana bastante fría con 1 grado solamente de temperatura, pero como vemos el sol hacía su aparición, dejando una excelente jornada con prácticamente sin viento. Ahí tenemos ese giro a la derecha por parte de Betalu para dirigirnos dirección Gallanes, donde ahí también lo intentaba Ismael Tarí en solitario con ese dorsal 14. El corredor del Metal Loop, Offer Bikes, ahora neutralizado por un pequeño grupo, ahí con las primeras unidades del pelotón, ahí los hombres del G-Sport y prácticamente lo que sería el pelotón, esas 84 unidades. Ahí tenemos de nuevo a Sergio Mantecón, el camino de Gallanes. Ha aparecido ir a Marcos Altur un poquito por detrás. Y recordamos, terreno muy complicado, continuamente un sube y baja, incluso ahora dirección al embalse de Beniarrés. Ahora es Francesc Pascual que consigue unos metros. Y esta mañana de domingo que hemos podido disfrutar de un gran espectáculo
como vamos a poder ver más adelante, ahí tenemos el corredor sub-23 del G-Sport. Enseguida es neutralizado. Aquí se forma un grupito de 8 unidades con Álvaro Martínez, Pedro Gregory, Iván Martínez, Juan José Tamayo, Manuel Cañavera, Eric Valiente, Mar Vinalova y Mar Cayuela. Todo esto ya muy cerquita, ya pasando por Gallanes. Ahí se vuelve a reagrupar. Entran al grupo Betalu y Aranzazu. Pero como veremos, el pelotón muy cerca, no dejando pillar a ninguna escapada. Mucha diferencia. Hoy no era una carrera larga, recordamos que estaba entre los 95 y 100 kilómetros de distancia. Pero sí, muy nerviosa, exigente, continuas subidas, bajadas, rectas, repechos, hasta del 20%. Ahí tenemos imágenes del pelotón, desviándonos a la derecha para buscar la presa del embalse de Beniarrés. Ahí conducido el pelotón por Sergio Mantecón. Los hombres del G-Sport y del Mutua que dejan hacer al corredor murciano. Ahí prácticamente se mantenían el 100% de los corredores. Cuando a mitad camino de Beniarrés, ahí pega un arreón Marcos Altur, el corredor del G-Sport. Ahí tenemos con el pelotón en esa curva cerrada. Ahí mientras vemos a Marcos Altur, recordamos también un poquito el palmarés en el 2011, con victoria para José Belda por delante de Darío Gadeo e Iván Martínez. Cuarto sería ahí Guillermo Ferrer y quinto Gabriel Lorca. Gabriel Lorca que se imponía en la Interclub de Cartagena y tenía también una muy buena actuación en el cinturón sur. Ahí cuando estamos pasando la presa del pantano de Beniarrés, prácticamente a tope de su capacidad, y cuando Marcos Altur se va a disponer a subir el primero de los repechos. Recordemos que estaba este primero, después el que había unos pocos kilómetros más adelante, ya rozando en algún tramo entre el 15 y el 20%. Ahí tenemos el pelotón justo ahora por encima de la presa. Tenemos el embalse que se encuentra prácticamente a tope de su capacidad. Vemos estas bonitas imágenes, recomendamos, como siempre hacemos, verlas en alta definición, sobre todo en algún televisor de estos del sistema Smart TV. Pues ahí cuando vemos a Marcos que continúa en solitario, pero muy poquito, recordamos una veintena de segundos por detrás. Ahí tenemos ese grupito que se forma detrás de él, pelotón más al fondo. Ahí vemos llegar a 4 corredores. Ahí tenemos el corredor de Gandía, capital del turismo, Dani Díaz, Gabriel Sánchez del Movel Murcia, con ese dorsal 32 Víctor Gil, y el dorsal 71 Sergio Casanova. Aquí el corredor del G-Sport que lleva el dorsal tapado, nos ha parecido que era Víctor Gil. Ahí con ese dorsal 19 Dani Díaz. Aquí Sergio Casanova, mostrando el dorsal 71. Y este grupo que llegaba
a coger una veintena de segundos, ya prácticamente absorbiendo a Marcos Altur. En esta zona de falso llano, antes de afrontar el duro repecho donde estaba situada la primera montaña del día. Ahí vemos otro corredor. Aparece un corredor del Cajamar. En efecto, trata de Álvaro Martínez. Que toma contacto justo al inicio de la subida. Repetimos un alto porcentaje aquí. Aquí hay un pequeño tramo que ronda casi el 20%. Aquí es necesario hacer el cambio de plato grande a plato pequeño justo al comienzo de la subida, pues muy complicado. Ahí vemos el pelotón, hay una veintena de segundos por detrás. Ahí tenemos a Marcos Altur afrontando este durísimo repecho. Ahí tenemos al hombre del Cajamar, Álvaro Martínez. Y ahí ahora mismo en cabeza el corredor de Gandía, capital de turismo, Dani Díaz. Y ahora prácticamente enfilando todo lo que era el pelotón. Aquí tenemos situación de carrera ya pasando ya al pantano de Beniarrés. Ahí aproximadamente kilómetro 25, entre el 23 y el 25. Ahí tenemos a Iván Martínez por la derecha, el reciente vencedor en On Tour, en la clásica primavera, afrontando este duro repecho prácticamente la totalidad del pelotón. Ahí vemos todo el pelotón estirado en esta durísima rampa. Y ahí el paso de montaña. Ahí tenemos paso de montaña. Ahí pasaría Iván Martínez, segundo Pedro Gregory, que luce ahí el maillot de campeón autonómico, y tercero pasaría Sergio Casanova. Ahí tiene el momento de pasar por el alto y se marcha el dúo de Pedro Gregory e Iván Martínez. Y cuando volvemos a entrar en esta zona de falsos llanos, recordamos ahora ya nos tenemos que dirigir para buscar la carretera que nos iba a llevar a dirección Benimarfull. Ahí vemos el pelotón prácticamente en trozos tras el paso de ese alto de Beniarrés. Ahí tenemos giro a la derecha, dirección Planes. Ahí llega Betalu, nos parece ver. En efecto, ahí se forma un grupito de unas 15-20 unidades. Ahí tenemos ese giro a la derecha para buscar dirección Planes. Ahí se formaba ya el primer grupo. Tenemos unas 25 unidades. Y ahora vamos a esperar. Aquí vendría en terreno de nadie Francisco Manuel Ramírez, el senior del Clinic Comfort. Aquí el segundo grupo a unos 35-40 segundos. Digamos la parte gruesa del pelotón. Y a partir de aquí, de este último repecho,
íbamos a ir dirección Benimarfull, pero nos íbamos a desviar hacia la izquierda, precisamente por el kilómetro 32, para buscar el alto de Benillup. Por lo tanto nos quedaba unos pocos tramos de descenso para volver a empinarse la carretera. Y aquí con la moto detrás del segundo grupo. Recordamos que rodaba a unos 30 segundos detrás del primer grupo delantero. Ahí cerrando con ese dorsal 54, Albert Cantench del Esteve. Ahí tenemos a Julio Alberto Amores, el corredor sub-23 del Caja Rural. Ahí cerrando la composición del segundo grupo. Recordamos, por delante unas 20-25 unidades, justo por delante de este grupo. Ahí cuando adelantamos la moto, llegamos al primer grupo. Aquí tenemos aproximadamente esas 20-25 unidades en este tramo de ascenso, dirección al alto de Benillup. Ahí vemos cómo se enfila el grupo y llegamos a las primeras unidades. Ahí tenemos a Mantecón e Iván Martínez, propio Betalu. Ahí pasando por delante de Víctor Iturat, el corredor del Mutua. Ahí tenemos a Iván Martínez con ese arreón. En esta ocasión lo único que consigue es tirar de momento el grupo. Ahí tenemos otro pequeño arreón por parte de Mantecón. Ahí tenemos una y otra vez intentándolo, estirando el grupo una y otra vez. Ahí tenemos a poquito de llegar a Benillup. Ahora llega un momento de ralentización un poquito. Se mantenían las diferencias con el segundo grupo, aproximadamente esos 40 segundos entre el primer grupo y el segundo. Ahí tenemos a Morillas. Ahí también se descolgaba. Nos ha parecido ver a Tamayo, a José Tamayo. Imágenes de la cola del primer grupo. Ahí tenemos cuando continúan en cabeza los Iván Martínez, Mantecón. Y Pedro Gregory. Y recordando un poquito el palmarés, pasamos ya al 2010. Recordamos con la victoria en ese año 2010 de William Aranzazu. En ese año en filas de la CISA, por delante de Raúl García del Super Freud, y tercero sería el ahí al alicantino Rafael Rodríguez, también en las filas del Super Freud. En aquella ocasión serían aproximadamente 70 los corredores que tomaron la salida en el año 2010. Ahí cuando llegamos al cruce para ir dirección Benillup. Ahí las distancias eran justamente clavadas, 40 segundos sobre el segundo grupo. Ahí tenemos
Los hombres del Esteve comandando el segundo grupo. Y repetimos, 40 segundos. No aumentaban mucho las diferencias. Estamos viendo una bonita carrera. Ahora cuando pasamos a ver imágenes del segundo grupo, ya muy cerca del alto de Benillup. Ahí vemos cola de grupo con ese dorsal 72. Daniel Reyes. Y también Santiago Comins, el corredor del Benicassim. Ahí remontando con la moto. Tenemos a Julio Alberto Amores, Jorge Mirambel, con ese dorsal 47. El corredor élite Antonio Cánovas del Móvil Murcia. Ahí tenemos a Julio Alberto Amores, campeón de Europa de pista. Ahí conduciendo Jorge Mirambel, corredor monfortino del G-Sport. En esta zona de falso llano, a punto de coronar el alto de Benillup de tercera. Recordamos, por delante unos 35-40 segundos el primer grupo. Ahí tenemos a Eri Valiente. Ahí tenemos a Solá conduciendo el hombre del Ibense, conduciendo el segundo grupo, que poco a poco iba acortando distancias con el grupo cabecero. Ahí los hombres del Esteve intentan darle un puntito más a la persecución. Ahí vemos prácticamente la totalidad del segundo grupo. Ahí cuando empezaba el descenso se coronaba el alto de Benillup. Ahí tenemos el paso por delante de Álvaro Martínez, Iván Martínez e Iñaki Gozálvez, que pasarían alrededor de 40 segundos por delante de este grupo. Y ahora ese descenso buscando la localidad de Millena. Pasaríamos Millena a buscar también Gorga. Tenemos ese rápido descenso y estas bonitas imágenes. Nos quedaba todavía mucho terreno por delante, incluido esa ascensión al puerto de Tudón desde Penàguila. Nos quedaba también ese repecho entre Benilloba y Benifallim, ahí con rampas también por encima del 15%. Ahí cerrando el grupo, Manuel Antonio García del Movel. Aquí pasando esta bonita zona de Garganta para pasar cerquita de Millena. Las bonitas imágenes. Este grupo en fila de A1. Y ahora a partir de aquí nos vamos a adelantar con la moto. Desde aquí dar las gracias a Pedro Solá, nuestro piloto, por esa gran colaboración desinteresada en obtener estas imágenes para el canal YouTube, para el disfrute de esta edición del Trofeo San Jorge para los Élite Sub-23. Ahí tenemos con eso dorsal 45 Francisco García Morillas,
el corredor del Grupo Esportivo Volata. Y aquí se iba ahí conduciendo los hombres del Esteve. Aquí vamos a pillar un pequeño terreno en descenso. Pasaríamos por Gorga, así que adelantamos la moto. Adelantamos la secuencia y llegamos a la parte baja, a la altura ya del primer grupo. Y prácticamente ahí las diferencias que se habían reducido drásticamente. Hay apenas 12-15 segundos por detrás. Haremos un intento, un hombre en solitario por delante. Ahí conduciendo Iván Martínez, Mantecón y Martínez. Ahí vemos a Julio Alberto Amores, que es el primero que toma contacto con el grupo delantero. Y aquí el segundo grupo y el momento de la fusión. Por lo tanto, en este terreno ascendente, aquí podemos decir que se volvía a iniciar el bucle con un pelotón compacto. Eso sí, repetimos, dura la carrera hoy, continuos subidas y bajadas. Aquí llegamos a la cola de pelotón. Ahí llegaremos al cruce, justamente aquí a la derecha, para buscar Benilloba. Ahí tenemos Benilloba al fondo, ahí en la parte derecha. Y justamente en Benilloba aquí va a estar la primera meta volante. Tenemos pasando por Benilloba, que quedaría aquí a la derecha. Ahí tenemos el descenso, rozando los 60 km por hora. Y repetimos, pasaríamos la meta volante de Benilloba. Primero Gabriel Guerrero, que ya iba con unos metros en solitario. Por delante de Iñaki González, segundo en esta meta volante. Tercero Esteban Plaza, del Móvil Murcia. Ahí pillamos ese cruce a la izquierda, buscando ese repecho, ese duro repecho, camino de Benifallim. Hay algunos problemas con el cambio a la hora de cambiar de plato grande a plato pequeño. Ya sabemos lo que pasa cuando la cadena está muy tensada, que no baja, y cuando baja prácticamente se sale de los platos. Ahí tenemos este fuerte ritmo, pasando el repecho, camino de Benifallim. Ahí llegando a la parte delantera del pelotón, que se corta por delante. Algunas unidades que ya se han ido por delante. Ahí tenemos a Julio Alberto Amores y también a su lado Víctor Iturá, del corredor del Mutua. Ahí va Martínez, que arranca por la derecha con Julio Alberto Amores. También arranca a rueda de Iván Manuel Cañaveras, del Móvil. Adelantamos la moto para ver ese corte, ese primer corte, buscando la cabeza de carrera. Y recordamos, por delante, ya en solitario, con ese dorsal 6, Gabriel Reguero. Nos plantamos al primer grupo perseguidor, con Pedro Gregory, Esteban Plaza, Gaspar Andrés, Iñaki González y Santiago Comín, con ese dorsal 78, el corredor castellonense. Aquí el grupo de 5, que va a ser absorbido por las primeras unidades del grupo perseguidor, ahí con Iván Martínez llevando la voz cantante. Y como decíamos hace un momento, por delante hay que tener en cuenta, en solitario, el corredor Gabriel Reguero, del Cajamar. No tenemos imágenes, ahora más adelante
lógicamente pues al trabajar con una sola moto pues nos hace complicado, que es abarcar todo lo que es la burbuja de la prueba. Y se forma un grupito por delante. Ahí lo tenemos. Ahí se nos cantaba una diferencia próxima a los 50 segundos por parte del corredor del Cajamar, de Gabriel Reguero. Vemos el duro repecho justamente antes de llegar a Benifallim para pillar el cruce a la izquierda. Ahí tenemos a Iván Martínez. Ahí a su rueda Pedro Gregory, Sergio Mantecón. Ahí llegamos al cruce de Benifallim. Giro a la izquierda para buscar Penáguila. Hacemos una paradita en la moto para ver las diferencias. Recordamos, situación de carrera, Gabriel Reguero a aproximadamente unos 45 segundos de este grupo que acaba de pasar. Aquí tenemos varias unidades sueltas, ya aproximadamente a 40 segundos del primero, a 40 segundos del grupo de Mantecón. Iván Martínez pasa a este grupo. Bueno, pues ahí tenemos el grueso. Ahí tenemos el segundo grupo, el más numeroso. Y aquí en este cruce que íbamos a buscar dirección Penáguila. Nos quedaba ese puerto de segunda categoría del puerto de Tudons. Recordemos lo más duro en su primera parte. Ahí tenemos imágenes del segundo grupo en ese tramo de descenso buscando Penáguila. Ahí tenemos imágenes del segundo grupo, ahí rodando, recordamos, aproximadamente a 1 minuto y medio de cabeza de carrera y alrededor de unos 45 segundos del grupo de Iván Martínez y Mantecón. Tenemos este pequeño grupo que se forma entre el grupo principal y el grupo de Mantecón allá al fondo. Ahí lo tenemos allá al fondo, muy cerquita. Aquí con esta ropa del Tribus nos parece ver a Pedro Merino. Así que nos vamos en busca del grupo de cabeza, llegando ya a Penáguila. Hay un grupo de 7 con Sergio Mantecón, Pedro Gregory, Esteban Plaza, Iván Martínez, Gaspar Andrés, José Luis Roldán y Oriol Colome. Prácticamente aquí podíamos dar iniciado las rampas del puerto de Tudons. Un puerto de Tudons que contaba por delante, recordamos, cabeza de carrera con ese dorsal 6, Gabriel Guerrero, rodando aproximadamente unos 40-45 segundos delante de este grupo, del grupo perseguidor. Ahí tenemos el cartel de inicio de puerto de Tudons. Nos quedaban todavía 8 kilómetros para la cima, para llegar a esos 1020 metros de altitud. Ahí paramos la moto en busca del segundo grupo. Ahí tenemos imágenes del segundo grupo en plenas rampas del puerto de Tudons. Tenemos a Jorge Mirambel, los corredores que tienen que buscar su propio ritmo. No es que sea un puerto muy largo, pero la parte inicial es la más dura. Ahí marcábamos Gabriel Guerrero con respecto al grupo perseguidor de 7 unidades, 35 segundos, tal vez un poco más.
Ahí tenemos cerrando esta larga fila ese corredor dorsal 77 del Lizarte, Marc Ayuela. Estas rampas del puerto de Tudons. Ahí dejando a Penàguila allá al fondo. Ahí con ese dorsal 79 Francisco Maí, que es el corredor de Benicàssim. Ahí con ese dorsal 47 Antonio Cánovas. Ahí pasando también por delante de Juan José Tamayo. Ahí marcando, posiblemente llegando a la mitad de puerto. Ahí los hombres del Esteve. Ahí con ese dorsal 52 Miguel Escola, a rueda de Julio Alberto Amores. Ahí también Amores a rueda de Germán Sánchez, el corredor murciano del Gespor. Entramos, ahí vemos cómo dejamos atrás las rampas más duras del puerto de Tudons. Ahí nos quedaría todavía kilómetro y medio. Después el terreno se hacía ya bastante más tendido. Ahí aguantando a los hombres del Esteve. Y aquí se forma este grupo de 25-30 unidades. Y repetimos, se nos cantaba por delante el grupo de 7, unos 35-40 segundos por delante de este y otros 35-40 segundos el corredor del Cajamar, Gabriel Reguero. Ahí tenemos a Julio Alberto Amores, el corredor del Caja Rural, básicamente a mitad de puerto. Ahí con Iván Martínez. Ahí con ese dorsal 71 medio tapado de Sergio Casanova. Ahí también a su rueda un compañero de equipo. Bueno, y adelantando la moto. Y pasando el grupo intermedio, saltan del grupo de 7 Josep Betalo, Iñaki González, a la caza y captura del corredor del Cajamar. Tenemos a fuerte ritmo de subida del dúo. Ahora llegando a esta curva, el giro a la izquierda. Ya un terreno un pelín menos empinado. Ya rondando el 4 o el 5%. Ahí tenemos a Iñaki González, el corredor del Mutua. Y un Josep Betalun en gran estado de forma. También completó una excelente carrera en On Tour, el Gran Premio Primavera. Así que ahora adelantamos la moto y eso, aproximadamente unos 35 segundos. Ahí rodando en solitario Gabriel Reguero. Comentando que faltaba por puerto, aproximadamente aquí en esta zona faltaba entre 2 kilómetros y medio para coronar. Ahí vemos el fuerte ritmo de subida. Ahora vamos a hacer una paradita con la moto para ver referencias.
recordamos una jornada a estas alturas con una excelente ya temperatura. Recordamos que habíamos salido con bastante frío, aquí coronando alrededor de 10 grados de temperatura. Así que paramos la moto. Ya unos 25 segundos, ya recortando bastante la diferencia. Josep Betalu, Iñaki González. Ya 50 segundos, las primeras unidades del pelotón, ahí con Iván Martínez y Pedro Gregory. Y aquí el pelotón principal con Mantecón. Y prácticamente el grupo que iba a coronar el Alto de Tudons. Ahí volvemos a remontar con la moto, llegando a la altura del grupo. Este grupo que rondaba los 30 segundos delante del pelotón que habíamos visto. Ahí tenemos a José Carlos Solá con ese dorsal 75. En el corredor del Ibense también William Aranzazu con esos 39. Juan José Tamayo ahí pasando a Marcos Altur, que perdía comba del pelotón principal, rondando tan solo a unos 30 segundos, ya en la fase final de la subida a Tudons. Así que adelantamos la moto, ya en otro piso, en otro tipo de carretera. Llegamos al grupo principal. Recordamos, por delante nos quedaba Betalu, Iñaki González y un poquito por delante el corredor del Cajamar, Gabriel Reguero. Ahí cerrando Julio Alberto Amores. Prácticamente el último medio kilómetro. Ahí vemos el grupo cómo se enfila. Ahí que parece que se va a cortar. Repetimos ya a poquito de coronar en este terreno, rondando el 4 o el 5%. Ahí cerrando en este momento los hombres del Esteve. También he visto ahí a Óscar Perales, el corredor del Clinic Comfort, aguantando aquí en el grupo principal. Ahí conducido por Juan Carlos Ramírez con ese dorsal 23. Ahí a su rueda con ese dorsal 28, José Luis Ruiz. Ahí tenemos cartel del Alto de Tudons 1024. Ahí a la derecha la vertiente hacia Villajoyosa. Y aquí a la izquierda la vertiente hasta Alcolecha. Iniciamos descenso. Prácticamente un descenso que se terminaba pasando la localidad de Alcolecha. Ahí tenemos a Francisco García Morillas. Ahí también con el chaleco con ese dorsal 71. Sergio Casanova. Y este buen piso, buen asfalto. Y recordamos el paso por el Alto del Puerto de Tudons de segunda categoría. Pasaba primero Gabriel Guerrero, seguido de Josep Betalu e Iñaki González. Y el primero de este grupo principal sería Juan Carlos Ramírez, el corredor del Móvil Murcia, que pasaba en cuarto lugar. Ya con esos puntos le daba la montaña a Gabriel Reguero. Y ahí tenemos llegando ya Alcolecha.
Aquí cuando se iba a producir la caída de Esteban Plaza. Justo en ese momento ahí tenemos a Esteban Plaza, el corredor del Movistar Murcia. Aunque no vemos la caída, justamente en esta curva a la derecha se le va la bicicleta contra el muro. Ahí tenemos como se aparta dejando su bicicleta. Y tenemos noticia que fue evacuado al hospital. Así que le deseamos desde aquí una pronta mejoría al corredor del Movistar Murcia. Y esperando que haya sido todo rozaduras. Cuando el grupo principal llega a Penáguila, ahí tenemos con Julio Alberto Amores, Jesús Quintanilla, Juan Carlos Ramírez, José Luis Ruiz, David López, Germán Sánchez, Gaspar Andrés, Francisco García, José Luis Roldán, Miguel Escola, Albert Cantench, Óscar Perales, Mauricio Müller, Eri Valiente, Víctor Iturat, Sergio Casanova y Miguel Martínez. Recordamos por delante que se formaba ya el terceto. Perdón, se formaría un quinteto intercalado entre este grupo y cabeza de carrera. Recordamos que en ese momento cabeza de carrera ya era Gabriel Guerrero y muy cerquita José Betalu e Iñaki González, y se formaba un grupito de 5 con Oriol Colomé, Pedro Merino, Pedro Gregory, Sergio Mantecón e Iván Martínez. Recordamos este quinteto rodando por delante de este grupo. Aproximadamente ya unos 50 segundos por delante de este grupo. Ahí cuando volvemos a ver arrancar a componentes, ahí con el dorsal 73 hemos visto a Miguel Martínez. Y aquí llegamos a la altura de Álvaro Martínez del Cajamar, corredor sub-23 del Cajamar. Ahí por delante del corredor sub-23 Álvaro Martínez quedaba, recordamos, ese quinteto que ya había puesto tierra por medio sobre este grupo, unos 50 segundos. Y recordamos cabeza de carrera ya dirección Alcoy, dirección meta en Alcoy, pasando por Benifallim. Ahí cuando volvemos a subir justamente este repecho, que lo habíamos hecho justamente en sentido contrario, viniendo de Benilloba, ahora justo al revés, pero en esta vez dirección Alcoy. Ahí tenemos Julio Alberto Amores, ahí los hombres de la Tica. Ahí tenemos a Sergio Casanova enseñando ese dorsal 71. El corredor élite de la Tica Sport. Que no se para, camino de Alcoy. Ahí cuando vamos a adelantar la moto, tenemos al grupo enfilado, presentando batalla unos con otros. Ahí tenemos situación de carrera ya pasando Benifallim en esos últimos repechos, buscando el barranco de la batalla y esos últimos 3-4 kilómetros completamente en descenso. Bueno, volvamos al quinteto que mencionábamos al principio, quinteto intercalado después del trío de cabeza. Ahí tenemos a Mantecón, Gregory, Iván Martínez, Colomé y Merino, rodando ya prácticamente
Así que os recordamos que el grupo trasero rodando 35-40 segundos detrás de este. Y ya por encima del minuto, las 3 unidades que teníamos todavía por delante: Betalu, Reguero y González. Aunque tenemos que decir que ahí todavía continuaba Gabriel Reguero en solitario. Ahí pasando por Benifallim, justamente aquí a la derecha. Era donde veníamos dirección de Benilloba. Ahora ya es un recto dirección Alcoy. Ahí tenemos a Sergio Mantecón. Con Iván Martínez a su rueda. Prácticamente toda la prueba un toma y daca entre los dos en las partes delanteras de los grupos. Y ahora únicamente manteniendo la diferencia con la cabeza. Iván Martínez, sabedor de la presencia de su compañero Betalu por delante. Así que una gran parte del trabajo a cargo de Sergio Mantecón. Repetimos, está llevando una excelente temporada de Iker. Actualmente a día de hoy situado octavo en el ranking UCI. La categoría de Cross Country. Estamos cerrando Pedro Gregory, en mayo de campeón autonómico. La categoría élite. Ahora con esta toma tal. Ahí tenemos esta doble curva cerrada. Ahora a la derecha, en bajada. Sergio Mantecón, que se desenvuelve muy bien. Ahí a esas alturas ya estaba absorbido Gabriel Reguero. Ya estamos en cabeza de carrera con Gabriel Reguero, Josep Betalu e Iñaki González, y rondando prácticamente por encima de ese minuto largo, y prácticamente sabiendo que el triunfo de carrera, si no pasaba nada, iba a recaer en alguno de los tres. Ahí el que más cansancio acumulaba era el propio hombre del Cajamar, Gabriel Reguero. Recordamos a escapada en solitario prácticamente desde Benifallim, en Águila, todo el puerto de Tudons y bajada, y llegar hasta aquí prácticamente en solitario. Ahí se nos cantaba diferencias de 1 minuto 30. Que aquí aparezca 1 minuto 10. Justo antes de entrar al barranco de la batalla se cantaba 1 minuto 30. Ahí tenemos a Betalu conduciendo. Con estos últimos repechos, recordamos desde Benifallim, camino de Alcoy. Ahí recordamos que tras el paso de montaña de Tudons, a esta altura ya se sabía vencedor Gabriel Reguero con 6 puntos, por delante de Iván Martínez con 5 y de Josep Betalu con 4 puntos. En cuanto a la meta volantes, también esa fuga en solitario ha permitido a Gabriel Reguero llevarse las metas volantes por delante de Josep Betalu y de Iñaki González. Ahí tenemos las diferencias. De nuevo repetimos, aumentando
pasado el minuto largo sobre el quinteto perseguidor. Y aquí ya buscando terreno descendente hasta el barranco de la Batalla. Hoy ha acompañado un excelente día. Recordamos la lluvia de ayer y la lluvia del viernes. Y hoy, pues dando gracias, un excelente estado de la carretera. En la moto nos costaba incluso mantener el ritmo. Más rueda de ellos. Y aquí un poquito nos íbamos a plantar con estas velocidades. Ahí tenemos entre 85 y 90 km por hora. Ahí al fondo el barranco de la Batalla, a punto de entrar ya en él. Y prácticamente todo en descenso. Quitando ese tramo de 100 metros de subida del repecho de meta. Bueno, ahí estamos ya prácticamente en el cruce. Ahí tenemos giro a la derecha. La antigua Nacional, sustituida ahora por el famoso túnel del barranco de la Batalla. Hace que nos ahorremos un buen tiempo de coche. Ahí con problemas Gabriel Reguero. Recordamos la paliza que lleva encima, rodando en solitario. Son más de 45 kilómetros en solitario. Y con un poquito de problemas para aguantar el ritmo de Betalu. Prácticamente en el último de los repechos. Ahí pidiendo colaboración a Iñaki González. Y ahora sí que sí. Adelantamos la moto para grabar la entrada a meta. Y en el sprint ahí tenemos Betalu, Iñaki González y Pedro Gregory. Ahí justo habría que esperar un minuto, casi 2 minutos. Ahí al sprint del grupo de 5, en donde se impone Oriol Colomé. Por delante de Pedro Merino, Pedro Gregory, Mantecón y Martínez. Iván Martínez un poquito rezagado. Y ahí vemos el pelotón principal que prácticamente se echaba encima. Aproximadamente a unos 20 segundos. Del grupo de los Mantecón, Colomé, Merino y Martínez. Ahí encabezándolo el corredor del Esteve, Mauricio Müller. Pasaría Müller, Casanova, Ruiz, Miguel Martínez, Óscar Perales, Víctor Ituraz, Julio Alberto Amores, Miguel Escola. Ahí en ese sprint final, en este repecho. Ahí cerrando un poco rezagado Álvaro Martínez con ese dorsal 3 a 2 minutos 16. Ahí repetición del vencedor de esta 56 edición del Trofeo San Jorge, Josep Betalu, corredor del G-Sport. Conseguiría picar 4 segundos sobre Iñaki González y unos 7 sobre Gabriel Reguero. Y aquí damos por finalizado este bonito espectáculo que nos han dado hoy, este domingo 7 de abril, con la victoria de Josep Betalu y ese espectacular recorrido que, a pesar de lo duro, ha hecho finalizar a 42 corredores que han conseguido terminar. El último de ellos, Carlos Antón, a unos 7 minutos en la categoría sub-23. En la categoría sub-23 primero González, Reguero y Amores. Por equipos el Mutua, tan solo un segundo
por delante el Gespor y el Cajamar. Montaña, repetimos, para Reguero, al igual que la meta volante. Bueno, hasta aquí esta 56 edición del Trofeo San Jorge, esperando que hayan disfrutado de este espectáculo, con este bonito paisaje y bonito recorrido desde el canal YouTube de Árbitros de Ciclismo. Saludos.